Bien, vamos a tomar un ejemplo de un sermón de Agustín. Y en el... sobre el buen samaritano. Y la parte ustedes tienen que participar. Y la forma que ustedes van a participar es ustedes tienen que adivinar qué significaba cada uno de los elementos del buen samaritano. Y así que voy a buscar que ustedes contesten, ¿sí? Entonces, primero dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. ¿Y qué significa esto en la alegoría? ¿O quién era el hombre? Bueno, según Agustín era Adán. Sí, era Adán. Okay. Ahora, Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén? No. Sí, la ciudad celestial, sí, el paraíso, sí. Jericó. No. Ustedes no son Agustín, ya veo. Y la verdad que no entiendo tampoco, porque dice Agustín que Jericó significaba no la tierra, sino la luna. Y que la luna significa la mortalidad de Adán. Y ustedes no sabían esto. Bien, los ladrones. Sí, bueno, los ladrones son el diablo y sus ángeles. Sí, claro que sí. Entonces dice que le despojaron al hombre. Bueno, le quitó su inmortalidad. Por supuesto. Y lo golpearon. Bueno, lo incitaron a seguir pecando. Dejándolo medio muerto. Bueno, sí, vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Medio muerto, por lo tanto. El sacerdote y el levita. Bueno, ese es el sacerdocio y el servicio en el templo del Antiguo Testamento. El samaritano. Es Jesús. Y bueno, la razón que da dice que samaritano, dice Agustín, que significa guardián. Yo no sabía esto, pero por lo tanto quiere decir el propio Cristo. Le curó las heridas. Sí, bueno, claro, dice Agustín que puso freno a su pecado. Y le puso aceite. ¿Qué es el aceite? Sí, bueno, dice aquí el consuelo de la esperanza. Y también el vino. ¿Y el vino qué significa? Y más o menos, sí, exhortación a trabajar con un espíritu ferviente. La bestia, algunas versiones dicen cabalgadura o su bestia. ¿Y qué significa esto? No lo van a creer. Eso significa la carne de la encarnación de Cristo. Acabo de dejar de creer en Agustín. El alojamiento es la iglesia. Dice, cuando yo vuelva, la segunda, sí. A ver. 2 monedas de plata,
es la primera moneda, la promesa de esta vida, segunda moneda, promesa de la vida eterna, futura. Y el mesonero, ¿quién es el mesonero? Bueno, por supuesto es el apóstol Pablo. Entonces, un ejemplo tomado de un sermón de Agustín. Creo que, hermano Ricardo, creo que su teología era mejor que su exégesis. Mira, voy a decir algo. De una vez. Mira, ahí está. Hay una de las reglas de la hermenéutica que yo uso, igual que la usaban muchos, el pastor Thomas Montgomery, muchos que la conocen, entre ellos está J.I. Parker, mismo creo Lutero, uno de dos, creo es Lutero. Y esta regla es la que evita que se cometan tantos errores como esos. Y no la usan casi nadie, es esta. Es la sexta regla de la analogía de la fe. Es que el antiguo, que los evangelios, los 4 evangelios, ilustran a las epístolas. Y las epístolas interpretan a los evangelios. ¿Entiendes? Cuando se va a creer que pues, si Cristo dijo, si no se comen mi carne, se ven mi sangre, no pueden ver eterno. Eso no está claro, tiene que interpretarse. Y él lo interpreta, los apóstoles, clarito. ¿Me entiendes? Entonces, ¿y por qué sé? Porque le dijo, mira, ¿por qué nos hablas así? Dice, para que aunque oigan, no entiendan, aunque vean, no, nada. Dice, y no se sale, dice, pero a ustedes, a los apóstoles, les es concedido saber los secretos del reino de los cielos. Por eso a ellos sí les hablaba claramente. Entonces este tipo de parábolas tenían un doble propósito, revelar la verdad a unas personas, a ellos, pero escondérselas a otros, para que no se salvaran. Así de fácil. Entonces cuando caes en esas cosas, no nomás Agustín piensa así. Yo leí un teólogo de Apocalipsis que dije, si yo te creo a ti, termino un loco del manicomio. Porque entonces, oye, cada loquera que están saliendo, por eso le digo, no, esto no tendría sentido. Yo dejaría de leer la Biblia para siempre. No tiene sentido. Y la Biblia es racional. Pues tenemos que entenderlo. Entonces, esa regla de que vale oro, de que las epístolas interpretan a los 4 evangelios y los 4 evangelios solo las ilustran. Cristo hace unas ilustraciones, pero la doctrina de esa ilustración la encuentras en las epístolas. Sí, es como resguarda la integridad de la forma en que Dios estructuró a su revelación. Sí. Bien, entonces, bueno, peligros, evaluación del algoritmo, no encuentro mucho positivo, pero por lo menos trataron de encontrar el Evangelio en sus interpretaciones del Antiguo Testamento, aunque creo que no lo hicieron bien muchas veces, pero mucho más el negativo. Primero, la falta del aspecto histórico en su exégesis. Carece el algoritmo de tomar en serio la parte histórica y literal de la historia. Otra cosa negativa del algoritmo es que dice sus citaciones del Antiguo Testamento demuestran una comprensión muy pobre de la progresión en la revelación. Que ellos leían lo que pasó en el Antiguo Testamento como si los del Antiguo Testamento ya tenían una clara idea de quién era Jesús, que no la tenían. Punto 3, identificar lo alegórico, lo místico y lo espiritual casi como sinónimos. En esta forma, esto fue una parte muy importante de la predicación en la Iglesia Católica, la idea de que lo místico, lo espiritual, lo alegórico era el sentido más elevado de la Biblia.
y la parte, el sentido literal, histórico, si bien era verdad, ellos no negaron la verdad de la historia, de los milagros y estas cosas, pero lo veía como algo para la gente común y para la gente más avanzada, más espiritual, entonces las alegorías. Y bueno, punto 4, es muy arbitrario, eso da lugar a lo que el intérprete quiere decir. Y tal vez lo más triste es el 5, el alegorismo oscurece la verdad de la palabra de Dios. Es muy, muy triste esto, que una palabra clara y verdadera llega a ser encubierta con interpretaciones que dan rienda suelta a la fantasía del intérprete. La citación ahí, cuando el sentido histórico de un pasaje es abandonado, falta un principio regulativo sano para controlar la exégesis. El método místico o alegórico de exégesis es un método no científico y arbitrario. Reduce la Biblia a enigmas oscuras, socava la autoridad de toda interpretación. Y bueno, eso es muy verdad. Eso es lo que pasa con esto. Ahora hay otro grupo, una escuela de intérpretes de Antioquía, que ellos estaban trabajando en el mismo tiempo en que el alegorismo estaba ascendente en la iglesia, pero estas personas como Crisóstomo, Diodoro, Luciano, ellos practicaban una exégesis literal y histórica. Y nosotros después vamos a hablar más acerca de qué es la interpretación literal, pero cuando ellos decían literal, ellos usaban la idea de literal en ese sentido. Para ellos, literal era lo mismo que decir lo que quiso decir el autor. ¿Qué quiso decir el autor? Y es a eso que ellos querían llegar. Entonces hablaban de literal plano, o sea, cuando las palabras son no tienen ninguna figura. Y literal figurativo, cuando las palabras son palabras que tienen un significado figurado. Por ejemplo, el ojo de Dios o el brazo de Dios. Esto es figurado. Pero ellos decían que era literal figurativo en este caso. Pero una cosa que no querían hacer ellos era la alegoría. No hicieron la alegoría. Y de esta manera, ellos resguardaron la realidad histórica del Antiguo Testamento y tampoco ellos no tomó su dogma, su doctrina y no lo impuso por arriba de lo que dice el texto. Bueno, seguramente como todo ser humano tal vez lo hicieron, pero no era su meta hacerlo. Trataron de evitar esto y dejar que la Biblia primero, que la Biblia sea la base de la doctrina y no que la doctrina sea la forma de interpretar la Biblia. Y también usaba ellos una tipología. Y bueno, nosotros vamos a hablar más acerca de la tipología mañana, si Dios permite. Bueno, lamentablemente, ellos hicieron un buen trabajo, pero su método cayó en desuso no mucho después. Entonces tuvimos muchos siglos de alegorismo. Ahora tenemos también el punto C, la hermenéutica del dogmatismo. Y un ejemplo de esto, no es el único, pero un ejemplo de esto es la hermenéutica católica. Por ejemplo, hace 2 días, no más, 4 o 5 días, mi esposa y yo estamos manejando para llegar a Memphis, donde están algunos de nuestros hijos.
y estamos escuchando un programa radial en que era un programa por un radio católico romano. Y ellos, quien hablaba, estaba hablando de la oración a los santos. Y él estaba citando versículos bíblicos para comprobar esto. Y para mí ninguno de los versículos que citó realmente apoyó su idea. Pero en la hermenéutica dogmática, lo que pasa es que la Biblia nunca debe ser interpretado de una manera que cuestiona o pone en duda la doctrina oficial de la Iglesia. Entonces, por ejemplo, Juan 3:5 enseña la regeneración por el bautismo. Dar un ejemplo, o como este hermano que estaba enseñando, citando textos bíblicos para decir que debemos de orar a los santos. Bueno, punto B, todas las interpretaciones deben estar de acuerdo con la analogía de fe, pero católica, ¿sí? Es decir, en completa armonía con el sistema doctrinal de la Iglesia Católica. Y punto C, las enseñanzas oscuras y parciales de la Escritura deben ser explicadas sobre la base de la enseñanza completa de la Iglesia. Entonces, tal vez algunos de ustedes que fueron tal vez criados en la Iglesia Católica, cosas como la purgatorio, cosas como oraciones por los muertos, como la confesión al sacerdote, como el papado. Hay versículos que, si bien vemos los versículos, que podría ser interpretado de una manera concurrente, o por lo menos se podría interpretar algunos textos de una manera que no niega, por ejemplo, el purgatorio, y ellos lo toman a esto como una confirmación. Cosa que el hecho de que el texto no niega algo, no es base por decir que es una confirmación de algo. Entonces, eso es tomar un texto oscuro y usarlo como una base para una doctrina. Bueno, eso es el dogmatismo. Pero creo que también no vamos a hablar de los pentecostales o los arminianos, creo que también en la Iglesia Reformada nosotros también podemos tomar una doctrina que nosotros amamos y queremos, y podemos, cuando leemos un texto que parece decir lo que no nos gusta, tratar de obviar el texto o no interpretar el texto usando un buen criterio, simplemente diciendo, no puede decir esto. Y como no puede decir esto, no lo vamos a dejar que dice algo que parece poner en cuestión una creencia nuestra. Entonces, hace poco tiempo estuve con un estudiante en el seminario en Medellín, y él me preguntó acerca de Juan 3:16, y dice, ¿y qué pienso yo de Juan 3:16? Y yo decía, bueno, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él dijo, pero este texto no puede decir que Dios ama a todo el mundo, porque no todo el mundo es salvo. Y yo decía, pero
usted está leyendo el texto para apoyar, no está leyendo el texto por lo que dice, sino está tratando de hacer que el texto no dice algo que usted no quiere que diga. Y entonces ahí surgió la conversación. ¿Cómo puede ser que Dios elige, pero simultáneamente que ama al mundo? Y creo que por ahí tiene que ir la conversación, porque si yo digo, pero Dios no puede amar al mundo porque no eligió a todos, yo estoy negando lo que dice el texto. Entonces lo que tenemos que hacer es afirmar lo que dice la Biblia, que Dios ha elegido a algunos, pero también leer este texto y ver cuando decimos que Dios ama al mundo, ¿qué quiere decir esto? Y no decir que no, el texto no puede decir esto por nuestros compromisos doctrinales. Entonces, un pequeño ejemplo, y es posible hacerlo, cualquiera lo puede hacer, no solo los testigos de Jehová o los católicos, nosotros también podemos hacer lo mismo. Y entonces ahora sigamos con la hermenéutica de la Reforma. Ustedes ven, es un punto muy, muy corto, ¿sí? Y es porque a partir de en poco tiempo, tal vez aún esta noche, vamos a comenzar a hablar con mucho más detalles sobre la Reforma o la hermenéutica de la Reforma. Pero lo que estoy viendo en este punto D es un poco sobre las bases de la hermenéutica de la Reforma. Y uno era, creo que en la providencia de Dios, que la Reforma fue en un tiempo en que el mundo europeo estaba siendo influenciado por el Renacimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Que se estaba volviendo a redescubrir los idiomas clásicos, el griego, el hebreo, el latín antiguo. Y con esto se comenzó a no leer la Biblia como lo decía la Vulgata, o sea, la Biblia en latín, sino comenzaron a volver a las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Bueno, la Biblia en griego, la Biblia en hebreo, y también a leer otra literatura. Y volver en vez de decir, esto es lo que dice la Iglesia católica, vamos a volver a la Biblia. Entonces, esto fue algo muy importante, pero esto estaba pasando no solo con la Biblia, sino que las personas estaban volviendo a leer muchos escritos antiguos, como Aristóteles, como Cicerón, como otros, volviendo a leer esas personas. Bueno, punto B, volver a los idiomas bíblicos originales y la importancia del vernacular, o sea, los idiomas nacionales. Porque imagínense ustedes qué sería ir a la iglesia y solo escucharlo en latín. Y tal vez una persona de España en el siglo XII podría entender algo del latín, poco, pero algo. Pero imagínense ustedes los alemanes, y claro, en alemán y latín no tiene nada que ver, entonces van a la misa y escuchan la Biblia en latín. Sería mejor estar sordo, porque no significaba absolutamente nada. Entonces se comenzó a prestar mucha atención a los idiomas nacionales y se comenzó también a escribir más literatura, no en latín, sino en los idiomas que hablaban la gente común. Entonces tenemos tanto en España como en Francia, como en Italia, como en Inglaterra, que los autores comienzan a valorizar al idioma y la cultura de la gente común de su pueblo y no solo escribir para la gente erudita que sabía latín y así que prestaba atención y por eso
las traducciones de la Biblia al español, al alemán, a francés, a inglés. Y todo esto sucedió en un periodo de menos de 100 años, un gran movimiento hacia la traducción de la Biblia a los idiomas nacionales y locales. Y bueno, la otra parte de la hermenéutica de la Reforma, bueno, era la parte de sola escritura. Y bueno, eso es algo que nosotros hablamos mucho de esto, pero que la Biblia es nuestra autoridad, no lo que dice algún hombre, el Papa, o lo que dicen los teólogos. Y la Reforma protestante también buscaba reglas y principios claros. Imagínense ustedes Martín Lutero, ustedes Calvino, y ustedes están siendo perseguidos por la Iglesia Católica, por un lado, y ellos están diciendo, ¿y por qué ustedes interpretan la Biblia de una manera tan sectaria? Ustedes están apartándose de las doctrinas sagradas que siempre hemos manejado y que sabemos que estas son las verdades que Dios nos ha encomendado. Si ustedes están diciendo que ustedes pueden leer la Biblia, pero ustedes tienen interpretaciones muy parcializadas, ustedes son muy tendenciosas, ustedes simplemente buscan su séquito. Y así las acusaciones por un lado. Y por otro lado, había personas que tomaban la Biblia y lo iban interpretándose de maneras más radicales. Había grupos que tomaban la Biblia y lo interpretaban de una manera para negar la necesidad de mantener una vida moral, por ejemplo. Entonces, personas como Calvino, que estaba en el medio de esto, que por un lado tenía la Iglesia Católica y por otro lado tenían los extremistas, que decían, tenemos la Biblia como nuestra regla, pero lo interpretaba de una manera muy radical, muy extraviada. Entonces, ¿cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los principios? No era fácil volver a la claridad de la interpretación luego de tantos siglos de oscuridad. Y no es que los reformadores se sentaron en una mesa y con 2 días de plática que pudieron elaborar todas las reglas que tenemos hoy en día. Eso fue un trabajo de décadas, de mucho estudio, de muchas conversaciones, ¿sí? Así que la hermenéutica de la Reforma se basa sobre cosas muy serias. Y la última parte de la historia, vamos a ver algunas hermenéuticas modernas, cosa que no es que ustedes practican esto en una iglesia reformada, pero nosotros estamos en un mundo en que esas hermenéuticas modernas, y no es porque algo es nuevo, moderno, que sea malo, no es por eso, simplemente que son cosas que han surgido en los últimos siglos o hasta en los últimos años en algunos casos. Entonces, hermenéuticas modernas, la hermenéutica histórico-crítica, nosotros, la hermenéutica de la Reforma es histórico-gramático, ¿sí? Histórico-gramático, basado en la historia, y gramática en el sentido basado en el texto, ¿sí? En el texto de la escritura, en el estudio serio del texto. Pero histórico-crítico era otra cosa. Primero que cuando ellos decían histórico, entendían histórica como que la historia no pudiera tener lo sobrenatural. Entonces, cuando ellos dicen historia, la resurrección para ellos no es parte de la historia porque es un milagro. No ocurren los milagros, por lo tanto,
no es historia. El diluvio tampoco puede ser historia porque esas cosas no suceden. La Biblia es un lindo libro, pero no fue inspirado por el Espíritu porque el Espíritu no puede decir las palabras de Dios a los hombres. Jesús, un buen hombre, pero no era divino porque esto no es posible. No es posible que la Virgen dio a luz a Jesús. Es un milagro, no puede ser. Entonces, ellos comenzaron a desmenuzar la palabra de Dios usando su criterio histórico, supuestamente objetivo. Y esto tuvo mucho efecto sobre las iglesias. Hubo pastores y este movimiento tuvo mucha fuerza a partir del más o menos año 1860, 70 y durante todo el siglo XX tuvo mucha influencia en las iglesias. Y si ustedes no estaban en iglesias afectadas, bueno, den gracias a Dios si no estaban en iglesias afectadas por eso, porque, claro, ¿qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje que se puede predicar cuando se usa un criterio como esto? Entonces, en los espacios en blanco, un uso particular de la palabra historia, es decir, historia es igual a decir no existe lo sobrenatural. La inspiración como efecto espiritual, o sea, emocional, como un sentir. Entonces ellos cuando hablan de inspiración, hablan de un sentir, no de que Dios nos dio su palabra. Bueno, punto C, reconstruir el texto bíblico. Si no hay milagros, hay muchas cosas que hay que sacar de la Biblia. Y una teoría de la evolución de la religión. Ellos decían, en el principio todos los pueblos del mundo eran politeístas, creían en muchos dioses. Y fue después de un proceso evolutivo muy largo, comenzaron a creer en un solo Dios. Entonces ellos no creían que Dios se había revelado como un solo Dios en el principio, sino que la religión fue un invento, algo que evolucionó con el desarrollo del hombre. Bueno, luego tenemos la desmitologización y un teólogo alemán, Bultmann, él también negó la historicidad, eso es en el blanco ahí, negó la historicidad de muchas cosas. Y lo que él encontró la inspiración en lo que él decía, el encuentro existencial. Y básicamente la idea de esto era que si yo no creo en la vida después de la muerte, si no creo en la creación, si yo no creo que el mundo fue creado con un propósito, entonces tengo un mundo sin propósito, sin futuro, una vida en que mi vida termina en el momento que yo muero físicamente. ¿Y qué pasa con el tema del propósito en la vida? Y los existencialistas decían, yo tengo que simplemente encontrar algo que me da valor a mi vida, sea lo que sea. Y entonces cuando él leía la Biblia, él decía, bueno, si usted tiene un encuentro que le ayude a enfrentar la vida, eso es lo que tiene que encontrar. Entonces ven la pobreza espiritual de esta forma de verlo. Y la hermenéutica nueva, y eso es muy, muy actual. Y en vez de leer lo que puse ahí, voy a decir esto. Nosotros, en nuestra hermenéutica, nosotros tratamos de... Nuestra hermenéutica está orientada, nuestra interpretación está orientada hacia el texto, ¿sí? Y esto es tanto cierto en cuanto a la Biblia, como si yo leo una carta, o si leo algo en internet o en el diario, o si leo otro libro. Mi interpretación es que, ¿qué quiere decir el texto? Pero en la nueva hermenéutica, la persona, ¿qué es lo que dice?
lo más importante no es lo que dice el texto, sino lo que mi forma de ver el mundo. Entonces, yo veo el mundo de cierta manera y esto me inclina a interpretar el texto según la manera en que yo veo el mundo. Y como cada persona tiene su versión del mundo, cada persona ve el mundo según su perspectiva, entonces es imposible que dos personas puedan leer la Biblia de la misma manera. Por lo tanto, la hermenéutica nueva es muy radical porque en vez de ubicar el clave de la interpretación en el texto y en lo que quiso decir el autor del texto, busca ubicar la interpretación en cada intérprete. Y ustedes dicen, no puede ser. ¿Cómo? Bueno, les voy a dar algunos ejemplos. Frases como, cada persona tiene su verdad. ¿Han escuchado esto? Tú tienes tu verdad, yo tengo la verdad mía. No se imponga su verdad sobre la verdad mía. Cada persona es un mundo en sí. Todas son frases que yo escucho y que ustedes escuchan. Y lo mismo es tan influyente este pensar no solamente en la interpretación de la Biblia, sino en la educación, tanto al nivel primaria como en la universitaria, tanto en la política. Así que es una forma de pensar que ha tenido mucha influencia. Pero nosotros no vamos a seguir. Sí. ¿Esta hermenéutica histórica crítica tiene que ver con la crítica textual? No necesariamente. Muy buena pregunta. En la histórica crítica, por el hecho de que no creen lo milagroso, cuando ellos ven el texto de la Biblia, porque el texto ahí está, ¿sí? Y también existen muchos textos en hebreo y en griego. Pero ellos dicen, pero como esto no es real, nosotros tenemos que explicar por qué la Biblia se escribió así. Entonces ellos van y dicen, debe ser que por ejemplo, la historia de la salida de Egipto, de las plagas, que esto fue tomado de alguna creencia pagana. Entonces ellos intentan encontrar las raíces del texto bíblico en algún antecedente pagano, alguna mitología, y así ellos buscan como una prehistoria de cada texto. No sé si me explico. Entonces, cuando decimos crítica del texto, ellos no solo están criticando, están cambiando el texto y están tratando de ponerse a ellos mismos en una situación de superioridad por encima del texto. Ahora, pero hay una forma de ser crítico en cuanto al texto que es diferente, que se practica diciendo, nosotros aceptamos que esto es la palabra de Dios y que fue inspirado. Entonces, decimos que, por ejemplo, que las cartas de Pablo fueron escritas entre más o menos el año 50 hasta 65 por ahí, aproximadamente después de Cristo. Y entonces tenemos a mano manuscritos en griego y tenemos algunos que datan de 150 años, de 250 años después de Cristo. Lo que no tenemos a mano, no tenemos los originales. Y el texto, ¿cómo se llama? La crítica textual que practicamos nosotros como conservadores es
toma en cuenta este hecho, que no tenemos los textos originales, pero sí tenemos textos muy cercanos. Pero tratamos, pero están en fragmentos, ¿sí? Casi no tenemos la Biblia entera hasta el tercer siglo. Y tenemos por ahí un fragmento, tenemos una porción de Corintios, tenemos otra porción de Gálatas. Y la idea es, y a veces hay pequeñas diferencias. Hay una letra que es diferente o un punto de la puntuación que es diferente entre un texto u otro. Y el texto, entonces, para una persona creyente, uno dice, bueno, tenemos dos que son un poco diferentes. ¿Cuál es el texto que más se acerca al original? Y esa es la pregunta que se hace. A veces tenemos, del Nuevo Testamento, tenemos más de 5,000 textos antiguos, pero muy pocos son textos completos. Y son textos que se han encontrado en Egipto, en lo que hoy día es Turquía, en lo que hoy día es Israel. Y algunos de los textos se encontraron hasta en Rusia, porque fueron llevados y preservados por los monjes en Rusia, otros en el desierto siniático. Y entonces ese estudio es tratar de ver cuál es el texto que más se asemeja, se acerca a lo que habría sido el texto original. Y esto es algo que un incrédulo puede hacerlo, pero hay muchos que son creyentes que lo han hecho. Pero eso no es criticar al texto, eso no es decir lo que el texto puede decir o lo que el texto no puede decir por intereses dogmáticos o porque no creemos en milagros. Es decir, tenemos estos textos y hay ciertas diferencias. ¿Cómo vamos a reconciliar las diferencias? Sí. Pregunta difícil, pero muy buena pregunta. Sí. ¿Otra pregunta? Cuando hablamos cuando hablamos de interpretar las escrituras, o cuando dijo que debemos tener cuidado, por ejemplo, de las doctrinas que no impongan interpretación al texto, ¿verdad? Uh-huh. Dos cosas debemos tener en cuenta. Una es que, por ejemplo, nosotros tenemos ya unas doctrinas establecidas, claras. No sé, por ejemplo, si estamos hablando de la depravación total del hombre, entonces algunos versículos parecieran sugerir que el hombre tiene libre albedrío. Uh-huh. Y eso, ¿verdad? Entonces, cuando nos acercamos a esos textos, en alguna manera, nosotros ya vamos con una predisposición porque ya tenemos un entendimiento de la doctrina, Uh-huh. de toda la cantidad de textos que nos hablan de la depravación total del hombre. Sí. Entonces, por un lado, digamos que no podemos quitarnos completamente los lentes de la doctrina al acercarnos al texto, ¿no? Sí. Eso por un lado. Pero por otro lado también, como dice el Salmo, la suma de tu palabra es la verdad. Hay textos que parecieran contradecir a otros, pero no necesariamente es que se contradicen, sino que más bien se complementan. O sea, si un texto dice, afirma una verdad, y hay otro texto que pareciera contradecirla, debemos guardar las dos, porque sí. tanto lo uno como lo otro es verdad.
esa es otra verdad, y por medio de ellas actuar también. Entonces, lo que quiero decir es que cuando nos acercamos al estudio de la Biblia y pareciéramos encontrar textos que contradigan a otros, no necesariamente es que se contradicen, es que ambas cosas son verdad. Lo Sí. mismo podemos decir de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Claro, sí. Y nosotros, creo que el gran peligro es cuando leemos un texto y en vez de tratar de entenderlo, decimos, no, el texto no puede decir esto. Entonces uno dice, ¿por qué no lo puede decir? ¿Por qué el texto no puede decir esto? Porque no creemos esto. Pero eso no es una buena hermenéutica, porque la interpretación del texto no depende de lo que nosotros creemos, sino lo que dice el texto. Entonces yo creo que es mucho más sano lo que usted está diciendo, que no nos encerramos en una postura dogmática, sino de tratar de ver exactamente qué quería decir el autor. Entonces tenemos el ejemplo muy famoso, es el hombre es justificado por la fe, y parece que Santiago está diciendo cosa contraria. Pero creo que se ha demostrado muy claramente que las dos, que Santiago no está contradiciendo a lo que dice Pablo. A primera vista parece que sí. Y lo mismo con el estudiante con quien estaba hablando acerca de Juan 3:16. Decir que Dios amó al mundo no está contradiciendo que Él ha elegido a algunas personas. Entonces la cuestión es que tenemos que seguir estudiando y no apurar, digamos, no apuramos cerrar la interpretación hasta que realmente lo hemos estudiado bien. Y sí, gracias. Y eso es, y lo que usted ha dicho es como, ahí está la clave de muchas cosas, tantas controversias que tenemos, y a veces es porque bueno, y usted ya lo dijo muy bien, no lo voy a decir más, pero yo creo que sí, es muy cierto esto, sí. Y ya es una pregunta ahora. Bueno, también un poquito relacionado con la pregunta que hizo el hermano ahorita. ¿Qué piensa usted, qué opina usted de la preservación o sea, y esto también tiene que ver con la materia de la hermenéutica, ¿verdad? Uh-huh. Porque de hecho vamos a estudiar la Biblia. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a la preservación de las escrituras a través de la historia, ¿no? Uh-huh. Y digo esto porque, como también mencionaba el hermano, los de la crítica textual sugieren que no necesariamente debemos seguir o confiar los manuscritos que hemos recibido, sino que como ahora parecen haber textos más cercanos a los originales, entonces pues tenemos que verlo de otra manera. Pero ¿cuál es su opinión a él? Bien, voy a... Primero hay que ver de qué se trata. No se trata de cambios grandes en el texto. Por ejemplo, a veces se trata de algo como una iota, bueno, iota es como nuestra letra I, por ejemplo, que puede cambiar si quiere decir, por ejemplo, a ellos o a ellos o de ellos o simplemente ellos. Entonces puede haber un cambio de letra. Entonces, en este caso,
hay una... Y esto pasa algunas veces, por ejemplo, en las cartas de Pablo, en que hay una letra que está en unos y no en otros. Entonces surge la pregunta si está hablando, está diciendo de alguien o a alguien o una cosa así. Y en este caso no va a cambiar una doctrina porque ya tenemos lo que dice el texto como un entero, como un todo. Y esto se interpreta a la luz de lo que dice el texto como un todo. En segundo lugar, parece que muchas veces es más claro cuáles son los textos que son más acertados. Pero volviendo en lo general, en cuanto a lo que tiene que ver con las doctrinas bíblicas que enseñamos, los variantes en ningún caso afectan la integridad de ninguna doctrina cristiana. Son cosas, lo que es realmente notable no es que haya algunas diferencias, lo que es notable es la casi unanimidad. Y en cuanto a los hebreos tenían una práctica, hasta ellos contaban el número de letras para asegurar que no había dejado agregado ni había dejado caer una letra en su copiado. O sea, hacían controles muy estrictos. Así que tenemos, cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, que databan de antes de Cristo, eran los textos hebreos más antiguos jamás conocidos, que databan de más o menos 100 años antes de Cristo. Hasta ese momento, eso fue en el año 1948 que se descubrieron los rollos. La versión más antigua en hebreo que tenía era una versión descubierta en Rusia que era un copiado del siglo IX. O sea, estamos hablando de un periodo de 1000 años. Entonces se comenzaron a hacer la comparación entre este Biblio en hebreo, Antiguo Testamento en hebreo del año 900 después de Cristo con los rollos copiados 100 años antes de Cristo. Que hubo algunas variantes, sí, pero lo más notorio no era que hubo variantes, lo más notable era que los pocos variantes que hubo, o sea, la calidad del copiado fue altísimo, 1000 años y muy pocos cambios. Entonces, la verdadera historia no es que por ahí hay una letra que falta una letra en otra, o por ahí que una palabra cambió, es que son muy pocos y que en ningún caso es afectado la doctrina de la iglesia. Sí, eso es realmente algo maravilloso. Bueno, ya son las 9 y creo que a las 10 todos vamos a cambiarnos en zapallos, como en la Cenicienta. No es esto. Pero bueno, Javier, no sé si quiere anunciar algo o... Mañana a la misma hora. Misma hora. Muy bien. Muchas gracias, hermanos. Y, sí. Dios les bendiga y bueno, cualquier cosa o duda, sigan preguntándome.